¿Cuántos soldados caídos tuvimos? A ver, presuman. Díganme cómo les fue. Bueno, ayer me los vi, pero imagino que tuvieron sus pachangas después de la clase. O a lo mejor estaban en la clase. A ver, ¿cómo les fue, niños? ¿Qué vieron? ¿Se divirtieron? ¿No se divirtieron? ¿Se burlaron de la gente? No sé. A ver, díganme, cuéntenme. ¿Ya se durmieron? Te trajeron de comer. Bueno, ya es ganancia. Algunos ni nos ponen lonche. Entonces ya, está bien, por lo menos un café o algo así. Por lo menos que se diga algo. O por lo menos que sepan que existimos. Ya con eso ya es ganancia. Muy bien, chicos. Bueno, veo que están dormidos. ¿O qué les pasa? A ver, cuéntenme. Los veo tristones. Bueno, los siento tristones. Decaídos. Algo les pasó. ¿Ya están cansados? Sí, puede ser. O sea, no es necesario que resuman. Está bien, está bien. No, no nos asustamos. Dice, bueno, no me la comí, pero por lo menos unas mordidas se llevó. ¿A usted cómo le fue? Pues mira, todo bien cansado. Terminé de dar clases. Luego, ¿qué hice? Tenía una botella de vino blanco, obviamente. Me encontré unos panes con ajo, le eché un aderezo de ajo y 2 copas de vino y ya. Y ya me puse a leer algo, un poquito más de cosas. Qué afortunados algunos. Ya se necesita otro puentecito. Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es el que sigue? Marzo, ¿no? No, pero marzo yo voy a estar más ocupado. Bueno, cansado de esta vida. Sí, yo creo que todos, ya, vámonos, ya, COVID, llévame. Total, no es cierto. Bueno, no, que no me lleve todavía. Todavía tengo que sacar el semestre. Entonces, así para que los torture. Sí, mira, ganas me falta de irme a descansar, o sea, sí, ya. Entonces, sí, imagínense, esa es la vida rutinaria que llevo. O sea, desde las 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Todavía me queda leer un rato más, armando proyectos y cosas de esas. Entonces, fíjense cómo es la vida, bien entretenida. Nos damos de baja, sí, también. Oye, ¿todavía se puede dar de baja? No, ¿eh? ¿O sí? De la vida. De la vida es con B chica. Vamos a darte zapes nomás por eso. Dante. Bueno, vamos entonces a continuar con la clase. Con la parte de espermatogénesis. Allá nos quedamos en la parte de la espermatogénesis. Estábamos viendo dónde se llevan a cabo. Sí, no se den de baja. Ah, sí, sí, todos juntos, todos coludos o todos rabones, de una vez, ya, vámonos. Sí, es que sí, bueno, les soy sincero, o sea, la pandemia sí nos ha jugado bromas bien pesadas. Por cierto, pregunta, aprovechando, ¿cómo van con sus prácticas de laboratorio? ¿Sí van a tener presenciales ya? ¿Ustedes? ¿Ya les confirmaron que sí? Sí, pero me parece que hasta marzo. ¿Se van a aventar a marzo? Órales. Es que en Embrio no nos han dicho nada como tal que yo sepa. De hecho, es lo que quería preguntarle como a los instructores ahora que tengamos clase, porque en bioquímica ya la doctora como que nos explicó cómo nos va a dividir y así, pero en Embrio pues no nos han dicho nada. Ok. Bueno, para hacer... Le preguntó un instructor, no me acuerdo qué instructor le pregunté, pero me dijo que según íbamos a volver el 28 a presenciales y que aún no les decía nada y que cuando les dijeran que nos iban a decir, pero que tampoco nos podían decir de una vez de lo de los materiales que tenemos que llevar y así. Ajá, bueno, es que bueno, en la universidad es por facultades, lamentablemente cada quien está haciendo lo que quiere. En biotecnología, en biotec estamos, o sea, sí vamos a entrar a presenciales, pero únicamente prácticas. O sea, sé que lo único de presencial van a ser prácticas, o sea, es lo único que va a haber, laboratorios. En biotec, obviamente, yo soy un poquito más cuidadoso, entonces me lo estoy llevando a la última parte del semestre, o sea, tener puras 2 semanas prácticamente puras prácticas. Y en el caso, por ejemplo, de ustedes, tengo entendido que también son solamente laboratorios, o sea, no va a haber otra
otras actividades más que laboratorios. Los demás, lo que es teoría, van a ser desde casa. Eso ya lo teníamos contemplado. Lo que quería saber es cómo, si ya estaban organizados, si ya les habían comentado algo sus instructores, cómo iban a estar, cómo iban a entrar, si por secciones, en un grupo mañana, el otro pasado, y así sucesivamente. Quería ver si ustedes ya tenían organizado algo. Bueno, que ya les hubieran dicho alguna instrucción. Sino para preguntar también y ver cómo van a quedar. ¿Sale? Pero bueno, ya vi que están igual que yo. Y es que no sé, también la profesora titular. ¿Quién es su profesora titular de laboratorio? La doctora Furlong. Guadalupe. La doctora Furlong. Ok, bueno, no sé cómo vaya a quedar con ella. Cómo vaya a estar la situación. Pero es que Bueno. ya no la hemos visto, ni se ha comunicado con nosotros. No, para nada, ni cero comunicación. No, los que se encargan de todo son los instructores. O sea, prácticamente nuestros profesores son los instructores, porque de la doctora, nada. Y ellos mismos nos agregaron al grupo. ¿De la doctora Ada? ¿Hay algunos que son de la doctora Ada? ¿O todas son de la doctora Furlong? Todos somos de la doctora Furlong. Ok. Bueno. Entonces vamos a ver. Va a ser un poquito complicado. Híjoles, es que no sé ahí cómo están manejando con ella. Bueno, el coordinador, porque tengo entendido que la doctora Furlong tiene un cargo administrativo en el gobierno del estado y lo tienen ocupado. Entonces no sé ahí qué vaya a pasar con ellos. Pero bueno. Bueno, en ese caso, en la ausencia de la doctora Furlong, bueno, yo sería su contacto directo, bueno, no tanto para las prácticas, pero sí por lo menos para aclarar algunas dudas o preguntas que ustedes tengan al respecto de la práctica, por lo menos seguiré de apoyo para ustedes, ¿sale? Aunque no le digan a los instructores, ¿sale? Porque si no van a echar pleito, oye, le estás dando clase, le está enseñando malas cosas, le digo, pues sí, ni modos. No, son accesibles, pero si cualquier cosa que tengan con el laboratorio también pueden dirigirse conmigo y trataremos de solucionarlo. Sale, bueno, entonces seguimos igual. Entonces a partir del 28, pero yo creo que no va a ser 28. ¿O esa va a ser su primer práctica, el 28? ¿Lunes? No nos han dicho nada aún. Entonces yo creo que va a ser en la primera y segunda semana de abril. Y después ya vienen, no miento. Ah, no, es febrero, no, estamos en marzo, ok. No, entonces sí, van a tener al menos 2, 3 prácticas. Bueno, vamos a ver qué onda, ok. Bueno, entonces ya más o menos van a entrar, qué bueno que les pregunté. Bueno, ¿algún otro detallito que tengan? ¿Dudas que tengan, chicos? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Sale, Reina. Yo le quería preguntar algo. A lo mejor no vaya como mucho con el tema, pero es una noticia que vi que estaban como ya experimentando con la creación de un útero artificial capaz de crear embriones humanos. Y bueno, le quería preguntar qué tan cierto o qué tan efectivo pues es este nuevo experimento o creación. No sé cómo lo vea usted. Invento. Un invento. No es nuevo, o sea, ya hay muchas investigación al respecto. Hay varios úteros artificiales. Ya se hicieron con ovejas. Es una bolsa prácticamente de simulando lo que es el saco amniótico. Es de polipropileno, si no me recuerdo, el producto que funciona como una bolsa, ¿ok? Depende en qué etapa quieras tener un útero artificial. Hay trasplantes de úteros, eso ya se han hecho trasplantes de útero post-mortem, ¿okay? Es decir, de una paciente ya fallecida, lo trasplantan a una persona en vivo y ha tenido en los últimos años, ese experimento se realizó hace como unos 2 años, si no me lo recuerdo, antes de la pandemia, por cierto, y lo hicieron ser fértil, es decir, pueden implantar y pueden desarrollar un embrión. Esto abrió la puerta, en el caso, por ejemplo, de las pacientes transgénero, bueno, los que son varones que cambian a mujer y que en algún momento puedan ser fértiles. Les había, bueno, con ustedes, no, fueron con los de biotecnología. Con los de biotecnología les platicaba a ellos que, bueno, en un momento ustedes también les voy a tener que platicar,
En el caso, por ejemplo, de trasplantes de ovario, del ovario, ustedes pueden tener cortes de ovario, lo podemos implantar en lo que va a ser las glándulas suprarrenales y los pueden hacer funcionar. Entonces esos ovarios pueden ser funcionales y de alguna manera, a lo mejor no son biológicamente, en el caso de los varones que reciben ovario, a lo mejor funcionan, genéticamente no podrían ser sus óvulos, pero funcionalmente sí. Entonces ya eso se le llama genoimplantes, ya son funcionales. Entonces te digo, en el caso del útero, de trasplante post-mortem, sí. En el caso, por ejemplo, que puedan llevar un embarazo a término, no se ha podido, principalmente porque durante la implantación requieren un proceso invasivo y la generación de vasos sanguíneos y de estructuras que mantengan una comunicación sanguínea con la madre. En el caso de estos úteros artificiales extracorporales, todavía no se puede hacer. O sea, de estas bolsas que te comenté al principio son extracorporales y son para mantener en el caso de ya en las etapas finales del desarrollo. En el caso de úteros, lo del trasplante post-mortem, en algún momento se estaban desarrollando úteros utilizando células troncales. Es decir, agarrar células troncales y ponerlas en un globito, cubrir con una capa, luego diferenciarlas, luego otra capa y diferenciarlas y luego otra tercera capa y diferenciarlas. Ya se hizo con vejigas, sí funciona. En el caso de úteros estaba en desarrollo todavía en ese momento, te digo, eso tiene como 3 años. Pero sí, se están abriendo muchas ventanas con la parte de regeneración de tejidos. Todavía a lo mejor no en su totalidad, funcionalmente en su totalidad, pero ya están abriendo, se están dando los primeros pasos. Entonces a lo mejor a ustedes les toca esa parte. Aquellos que les guste hacer investigación, desarrollo e innovación, pueden hacerlo. Y no es tan complicado, entre comillas. Bueno, suena sencillo, pero cuesta un poquito de trabajo, tiempo más bien. Tan fácil que es cultivar células. Una cajita, las ponen en factores de crecimiento, las diferencian, las conen, las ponen en un sustrato, o en una base, o en estas cosas hacen de impresiones 3D, pueden generar el armazón y de ahí pueden poner sus celulitas. Ya hay orejas, ya hay piel, ya hay cartílago, huesos, etcétera, y seguramente, te digo, vejiga ya hay, y no me extrañaría que útero pudiera ser también. Tiene sus detallitos todavía. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo nada más era eso, gracias. Ok. Bueno, sale, no hay más. Entonces, vamos a continuar con esto. Bueno, entonces nos quedamos en la clase pasada con con la parte de donde se estaban formando los espermatozoides. Hablábamos del epidídimo, de las obstrucciones, de las azospermias obstructivas y no obstructivas. Estábamos hablando de las azospermias obstructivas y obstructivas, hablábamos de dónde adquiere la movilidad de los espermatozoides, y la movilidad en el epidídimo y la morfología en el testículo. Bueno, si nosotros agarráramos el túbulo seminífero, recuerden que los túbulos seminíferos son tubitos que se encuentran dentro del epidídimo, es decir, se encuentran aquí todos enrollados, todos haciendo bola, ¿ok? Todos ahí. Si yo agarrara un tubo epididimario, hiciera un corte transversal, lo que vería sería esto. Ok, bueno, aunque es muy esquemático, eso es lo que estaríamos viendo. Bueno, en este corte, en la parte externa, si yo hiciera, por ejemplo, un túbulo aquí, otro túbulo acá, otro túbulo aquí, así es como se ven, ¿eh? Entonces, entre ellos puedo encontrar células, unas células aquí que se llaman células de Leydig en los espacios intersticiales. Esas células de Leydig son estas. ¿Ok? Estas que ven aquí, estas son las células de Leydig. ¿Ok? En el espacio intersticial. Rodeando a las células de Leydig, tiene una función bien importante que es la síntesis hormonal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de hormonas sintetizan? Predominantemente sintetizan testosterona. ¿Ok?
La testosterona, que es una hormona esteroidea masculina, bueno, predominantemente masculina, viaja a través del torrente sanguíneo, ¿ok? Y llega a lo que va a ser el cerebro para poder estimular la liberación de otras hormonas o alguna otra región en el cuerpo humano, ¿sale? Entonces son las células de Leydig las encargadas principalmente de la síntesis de testosterona y que se ubican en el espacio intersticial. En el túbulo seminífero es la que está en la periferia, que son estas. Esto, ¿ok? Son las células de la pared del túbulo seminífero, ¿ok? Que es la membrana basal. En estas encontramos células que se llaman células mioides, ¿ok? Estas células mioides tienen la capacidad de ser contráctiles. Esta capacidad de contractibilidad es, por ejemplo, cuando les decía que los espermatozoides en el túbulo seminífero no tienen movilidad. Entonces, la única manera de que los espermatozoides se muevan hacia la red de testis es como una especie de manguera que estar apretando, tras, y están como exprimir una manguera literal, estar exprimiendo, y todo eso va a mover a los espermatozoides hacia la red de testis. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace esas células mioides, una estructura o un movimiento contráctil. A las células de mioides, yéndonos de la periferia hacia la luz del túbulo, tenemos otras células que se llaman espermatogonias. Las espermatogonias son de otro color. Perfecto. Las espermatogonias, que están aquí, son las células precursoras a espermatozoides. Es decir, son las que de característica totipotencial, es decir, que son las que pueden multiplicarse y para repoblar o mantener la población de espermatogonias. De las espermatogonias se forman lo que se llaman espermatogonias tipo B. Las espermatogonias tipo B son las que van a entrar en meiosis. En la meiosis 1, recuerden que hay una síntesis de material genético y son de característica tetraploide. Tenemos al espermatocito primario, que son grandotas. Esta se da en la primera meiosis y forman los espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios entran a la meiosis 2, ¿okay? Y tenemos los espermátides redondas, que son de ya característica tetraploide, haploide, son de característica haploide, y estas son las que van a entrar a la espermiogénesis, que es la formación del espermatozoide que conocemos morfológicamente. Perdón. Bueno, a las espermatogonias tenemos otras celulotas bien grandotas. Estas que están aquí las voy a encerrar. Toda esta célula se llama célula de Sertoli. ¿Ok? La célula de Sertoli es la nana del espermatozoide. Es la que le va a proveer los nutrientes, la que la va a guiar a lo largo de todo su proceso de maduración espermática. Entre una célula de Sertoli y otra célula de Sertoli, aquí va una. Fíjense que a pesar de ser muy esquemática, es muy didáctica, me encanta esto. Ok, aquí está otra célula de Sertoli. Entre una célula de Sertoli y otra célula de Sertoli se forman unos pequeños espacios, unas pequeñas uniones. ¿Ok? Estas uniones que se forman entre una célula de Sertoli y otra célula de Sertoli se llaman barrera hematotesticular. La barrera hematotesticular evita que sustancias o moléculas pasen a los espermatozoides. Es decir, los espermatozoides son muy susceptibles, son muy sensibles. Si pasan alguna molécula que puede ser tóxica, entonces estaríamos dañando el material genético. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Toda molécula que va a llegar al testículo u hormona tiene que pasar por el retículo, por la célula de Sertoli, ¿okay? Para poder ser censada, poder identificar si pueden proseguir o pueden dañar al espermatozoide. Si va dañada, bueno, va de regreso o evita su paso. Si requiere pasarla, bueno, la censa y se le envía directamente al espermatozoide. ¿Ok?
¿Ok? Entonces sí son, pero por ejemplo, en el caso de si vinieran por la parte intermedia, pues obviamente quedan bloqueadas por la barrera hematotesticular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos en lo que va a ser en el epididimo, en los túbulos en los túbulos seminíferos. ¿Ok? Los túbulos seminíferos se manejan por oleadas. ¿A qué me refiero con oleadas? Supongamos que espermatogonia, que están aquí. ¿Ok? Vamos a poner amarillo. Ok, las espermatogonias van migrando. ¿Ok? Y entonces van avanzando espermatogonia tipo A, espermatogonia tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario y finalmente espermátide redonda. ¿Ok? Entonces, por aquí ya va saliendo esta, se va liberando la luz del túbulo y va migrando a lo largo de ellas, manda una señalización para decirle, ¿sabes qué? Pues ya liberé espermatozoides. Entonces, vuelve a tener otro envío de células y entonces se va generando otra proliferación, luego otra aquí. Y prácticamente a la luz del túbulo van avanzando en oleadas. ¿Ok? Teniendo como consecuencia que nunca dejemos de tener espermatozoides. ¿Ok? Entonces, es por eso que nosotros, en el caso de los varones, cada minuto, cada segundo seguimos produciendo espermatozoides. Nunca vamos a dejar de producir espermatozoides. Bueno, sí, solo cuando tengamos una apoptosis en las células espermatogoniales. Es decir, en estas de aquí, si inducimos algún factor, si matamos estas células, destruimos todo el epitelio y ya no tenemos espermatozoides. Por ejemplo, virus Zika destruye la célula de Sertoli. La célula de Sertoli ya no puede madurar o ya no puede ayudar a los espermatozoides, a las espermatogonias, a los espermátides primarias y secundarias, y entonces ¡pum!, mi paciente deja de ser fértil, se vuelve estéril, tiene hipogonadismo y voilà, se acabó el asunto con el varón. ¿Ok? Entonces se van moviendo, esta proliferación de la maduración espermática se van madurando, se van enviando por oleadas. Es decir, van cambiando de afuera hacia adentro, hasta llegar a la luz del túbulo. Ahora, lo que les decía de la barrera hematotesticular, ok, las células de Sertoli son las encargadas principalmente de censar qué cosas van a pasar a los espermatozoides a través de la célula de Sertoli. Funciona como un sistema de selección. Obviamente las células de Sertoli no solamente les provee protección y selección de moléculas, sino también modifica o participan en las modificaciones estructurales del espermatozoide. Es decir, le generan la forma, le quitan citoplasma, corrigen morfología, etc. Y entonces una célula de Sertoli, desde los 20 hasta los 40 años de edad, por ejemplo, podemos ver que esta célula de Sertoli pues está bien, tiene un núcleo, tiene organelos, etc. Pero conforme va avanzando en su producción espermática, vamos teniendo vacuolas. ¿Okay? Estas vacuolas son generadas principalmente por la eliminación de los cuerpos residuales o gotas citoplasmáticas del espermatozoide, hasta que finalmente tienen gotas citoplasmáticas extremadamente grandes, que es cuando ya tenemos una célula de Sertoli longeva. ¿Ok? Pero aún así tienen la capacidad de poder seguir apoyando el proceso de formación espermática. Ahora, para que un espermatozoide se pueda formar o se pueda estructurar, requiere de una regulación intrínseca de la espermatogénesis. La regulación intrínseca viene por factores hormonales de las células de Sertoli de Leydig, y los túbulos los vasos sanguíneos hacia la célula de Sertoli. ¿Ok? La célula de Sertoli captura, algunos factores van a llegar directamente a la espermatogonia, e inducen su meiosis o su mitosis, sea el caso. ¿Ok? Entonces, en el caso de la espermatogonia, induce su meiosis, espermatocitos tipo A, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátides redondas y así sucesivamente. Cuando se forman las espermátides elongadas, envían una comunicación hacia la parte central para decirle, ¿sabes qué? Va de nuevo. Volvemos a tener que volver a repetir el ciclo. Y este tipo de comunicación es intrínseca. Se va manteniendo esta comunicación constante entre las células de Sertoli, las células de Leydig y las espermatogonias para seguir produciendo espermatozoides. Y todo esto depende de hormonas. Las hormonas
van a ser reguladas de manera neuroendocrina, es decir, desde el cerebro. Creo que con algún momento con ustedes, no sé si ya les hice el experimento de poder jugar con los estímulos visuales, auditivos y táctiles. ¿Ya les mostré eso? No, ¿verdad? Bueno, un varón voluntario. Un voluntario varón. No hay. No puede ser. A ver, un varón. O yo lo escojo. Vamos a ver. ¿Sabes cómo va? Híjoles. Se me hace que sí tuvieron un problema ahí. Alguien que no haya participado. Vamos a ver. Christopher. ¿Estás disponible o no estás disponible? Aquí estoy. Muy bien. Ok, Christopher. Vamos a jugar contigo. Bueno, no vamos a jugar. Vamos a hacer un experimento. Bueno, no un experimento. Vamos a demostrar los aspectos fisiológicos, neuroendocrinológicos de la regulación espermática. ¿Sale? Entonces, perdón por el tipo de preguntas que voy a hacer en el caso de Christopher. Disculpe por la primera pregunta, pero es necesario para poder entender ahorita esto. ¿Te consideras heterosexual o con tendencias homosexuales? Pues heterosexual. Heterosexual, bien. Bueno, perdón porque lo tengo que preguntar, porque sí, con esta situación de biodiversidad, no, de diversidad sexual, sí es necesario, principalmente para mantener el respeto y poder hacer más entendible esta parte. Bueno, ok, tenemos una tendencia heterosexual, bien. Ahora, pues bueno, una tendencia, comportamiento heterosexual. Bueno, segunda pregunta. ¿Alguna artista que te guste muchísimo, que digas, híjole, estaría bien feliz con ella, que me trajera regalos el día 14 de febrero? Alguien. Nombre. ¿Debe de ser la oferta artista o...? Sí, porque no podemos poner a tu nombre. No, pues no. Bueno, sí, también, pero no la conocemos, entonces... Un artista, para que estemos todos en el mismo contexto. De lo que tú quieras, película, música, lo que sea. Que digas, de aquí soy. Pues no tengo una en específico, pero pues, ahorita la única que se me está ocurriendo es Ariana Grande. Ariana Grande, muy bien. Sí, está simpaticona, muy bien. Bueno, sale. Entonces, bueno, ya tenemos a Ariana Grande y supongamos que estamos en la escuela, ¿sale? En la facultad. Y les digo, bueno, vamos a ver, Christopher. Tenemos a Ariana Grande, hice favor de invitarla y aceptó. Muy amablemente aceptó venir a darnos una plática, ¿sale? Y entonces te ponemos a ti al frente y te ponemos a Ariana Grande enfrente, ¿sale? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuáles serían tus sensaciones en ese momento? Pues yo digo que al principio me pondría nervioso. Ok, bien. Eso es un estrés. ¿Sale? ¿Qué más? También me emocionaría. Ok, estarías gritando, ¿no? ¡Ah!
como loquito. Bueno, que bueno, no creo que no aplican los bananas. Bueno, sí, que creo que sí, algunos. Bueno, sí, he visto algunos bananas gritar. Ok, sale, entonces ya empezaste, te pusiste nervioso. Y te dice, oye, Christopher, te empieza a acariciar, te toca el hombro, la cabeza. ¿Cómo te sentirías? ¿Cambiaré o no el nerviosismo? ¿Serías más nervioso? Sí, más que nada me sentiría raro. Incómodo. Sí, incómodo. Ok, bien. Sale, entonces, bueno, ya te tocó. Y te dice, oye, bueno, te habla al oído, baja su cabecita y te habla al oído. Oye, Christopher, ya me aburrí, o sea, ya el profesor de embriología ya me cayó gordo. Vente, vámonos a otro lugar. Vámonos a un lugar más tranquilo donde no hablemos de embriología. Sale. Y entonces ya estimuló. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Pues ahora estaría confundido. ¿Por qué confundido? Pues sí, porque no iba a saber qué hacer. No, pues cualquiera, o sea, bueno, no. Bueno, sí, bueno, ahí tiene que ver muchísimo con la formación de cada persona, con la educación que tenemos de casa, pero está bien, muy bien, perfecto, no sabes qué hacer, pues estás confundido. Bueno, este tipo de situaciones son causados principalmente por estímulos externos, que es lo que ahorita quería observar, quería que comentárselos, porque ese nerviosismo es que son generados principalmente por los estímulos visuales. Están guiados desde la parte, son estímulos externos. Aunque aquí dice luz, oído, olfato, gusto, todos ellos se desatan a través de este tipo de estímulos, como lo que hice con Christopher. Empezamos del aspecto visual, el aspecto táctil, el aspecto auditivo, y entonces esta serie de estímulos van a estimular algunas regiones del órgano del cerebro, como va a ser el hipotálamo. El hipotálamo es una región en la base del cerebro que controla muchos de los procesos osmóticos o de funcionalidad del organismo, pero liberan una hormona. Esta hormona se llama GnRH. ¿Qué no? Por... ¿Qué pasó? Ah, es que lo pone aquí. No, le pone en la imagen, ¿verdad? Esta hormona se llama GnRH. Ok, la GnRH, ok, es la encargada principalmente, que se llama hormona liberadora de gonadotrofinas. Va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta llevar a la hipófisis. En la hipófisis anterior, va a liberar dos hormonas, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Esas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo que se encuentran en la base del cerebro, viajan a través del torrente sanguíneo y llegan directamente al testículo. FSH estimula a las células de Leydig, a las células de Sertoli, así como también a las espermatogonias para que faciliten la producción espermática, es decir, recluten la maduración de espermatozoides. Y LH va a llegar a las células de Leydig, ¿ok?, para sintetizar testosterona. Esa testosterona, ¿ok?, van a viajar a través del torrente sanguíneo, van a llegar hasta al hipotálamo o a la hipófisis para decirles, ¿sabes qué? Pues necesitamos reclutar mayor cantidad de espermatozoides, requerimos activar la motilidad, la funcionalidad de las glándulas de Cooper, la próstata, glándulas seminales, todo el sistema reproductor masculino, porque qué tal si Ariana Grande va a requerir un masaje con final feliz, ¿ok? Entonces todo esto es iniciado principalmente por estímulos externos, ¿ok? Entonces esto es bien importante. La estimulación y el reclutamiento de la funcionalidad de gametos por parte del varón generalmente son por estímulos externos, ¿ok? En el caso de las mujeres no es así, requieren porque es un proceso cíclico. En el caso de los varones no tenemos una ciclicidad hormonal, pero podemos estimularlas, ¿ok?
Un ejemplo de esto, por ejemplo, de la regulación de la formación de espermatozoides o de la formación reproductiva, es en el caso, por ejemplo, de los procesos inflamatorios. Supongamos que, bueno, nuevamente regresando al caso de Christopher, supongamos que Bosariana Grande, pues ahí seguía, pero Christopher tenía alguna lesión, sale una lesión que estaba mal cuidada, maltratada, y me lleva a la síntesis la activación del sistema inmunológico, principalmente causados por un sistema proinflamatorio. Entonces, este estímulo estimula la activación de los macrófagos que reclutan la formación o el reclutamiento de moléculas de emergencia, como son productos de la inflamación, como son interleucinas o factores proinflamatorios. Estas van a estimular al sistema nervioso central, al hipotálamo, a la hipófisis o a las células de Leydig, principalmente con algunos factores como pueden ser glucocorticoides o interleucinas, etcétera, que lo que van a hacer es bloquear los mecanismos de síntesis hormonal, teniendo como consecuencia que la producción de células de Sertoli, de testosterona, se vengan para abajo y entonces la capacidad reproductiva se vea interrumpida. ¿Okay? Bueno, no a lo mejor a ceros, pero sí puede inhibir la producción de espermatozoides. Entonces, sí hay mecanismos que pueden regular el proceso de reclutación de la formación de espermatozoides. ¿Okay? Bueno, preguntas que tengan con esto, chicos. Listo, Christopher, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿La FSH qué hace? ¿Perdón? ¿La FSH qué hace? La hormona foliculoestimulante estimula a las células de Sertoli para disparar el proceso de espermatogénesis. Para la formación de más espermatozoides. Y la hormona luteinizante lo que va a hacer es estimular a las células de Leydig para síntesis de testosterona. ¿Sale? ¿Sale? A ver, ¿quién? ¿Y podría repetir? No te escuché. ¿Quién eras? Se cortó. ¿Quién fue? Si podía repetir qué. O escríbemelo por chat. Paola, ¿qué pasa en una persona asexual? No hay una estimulación como tal. Sigues produciendo espermatozoides, es un proceso biológico, se siguen produciendo, obviamente se desestimulan con menores cantidades. En el caso, por ejemplo, de la espermatogénesis, se sigue produciendo, es normal, pero se puede incrementar por estímulos externos, ¿ok? Como es en el caso ahorita del ejemplo con Christopher. Pero siempre vamos a estar produciendo espermatozoides, siempre, siempre, siempre. Aún así seamos asexuales. ¿De acuerdo? Esa es más bien la sexualidad o estas conductas sexuales o variaciones en las conductas sexuales, como es asexualidad, bisexualidad, heterosexualidad y sus diferentes modificaciones son causadas por hormonas, pero con efecto a nivel cerebral, no tanto en el aspecto, por ejemplo, de las gónadas. ¿De acuerdo? Ok, en el caso de los glucocorticoides, Wendy, les decía que en los factores, en procesos inflamatorios, como por ejemplo lesiones, como puede ser también procesos infecciosos, como puede ser influenza, como puede ser COVID, Zika, etc. Como la respuesta inmunológica del paciente está estimulando la liberación de glucocorticoides, que son procesos hormonas de estrés, así como interleucinas, factores proinflamatorios, inhiben o interrumpen o reducen la producción de hormonas desde el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, gónadas, y entonces la producción de espermatozoides se ve disminuido. De hecho, en pacientes por ejemplo, con influenza, en los de COVID, la producción de espermatozoides se redujo. ¿Okay? Obviamente no se sienten mal, ¿no? O sea, se sienten mal, no van a tener relaciones sexuales,
pero sí la producción de espermatozoides también se ve disminuida. ¿Ok? Naomi. ¿Me escucha? Sí. Ah, sí, me surge la duda sobre qué le pasaría a una persona, bueno, a un hombre que no, que jamás en su vida haya eyaculado y que pues no tenga asospermia ni ningún problema, o sea, solamente que, no sé, que tenga abstinencia. Ajá. Ajá. ¿Qué le pasaría a sus espermatozoides? Nada, se están muriendo. O sea, ¿qué es lo que pasa? El paciente puede estar, bueno, vámonos a la anterior. Déjame ver. Aquí. Este está bien. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el paciente que tiene de alguna manera abstinencia prolongada? Bueno, podríamos decir... Bueno, ok, que no ha eyaculado en ningún momento, paciente adulto. Sí, adulto, podemos decir que sea adulto. Bueno, también los niños. No, pero jóvenes adultos. En vida sexual activa. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con ellos? Los espermatozoides se siguen produciendo acá. ¿Sale? Todos se siguen produciendo y van viajando. Van a ser enviados a la red de testis y adquieren su movilidad al paso del epidídimo. Ahora, los espermatozoides, por motilidad celular, pueden moverse a lo largo del conducto deferente. Se van a ir almacenando, ¿ok? Se van moviendo gradualmente. Sin embargo, la mayoría de los espermatozoides se van a mantener o se van a almacenar en la cola del epidídimo. Aquí se van a almacenar, ¿sale? Algunos poquitos se van a escapar y van a viajar y van a llegar hasta lo que va a ser la vesícula seminal, la ámpula de la vesícula germinal. Hasta ahí van a llegar, ¿sale? Entonces, ahí, llegando a esas porciones, ¿ok? Se van liberando gradualmente, se van muriendo, ¿ok? El espermatozoide en el epidídimo puede vivir más o menos de 2 a 5 días, ¿ok? Entonces imagínate, van a estar nada más almacenados 2 a 5 días aquí. ¿Qué es lo que puede suceder? La cola del epidídimo puede inflamarse, ¿ok? Puede ser grande, ¿ok? Y de momento se vacía. En eyaculaciones se vacía, pero puede seguir creciendo, pero las células que se van muriendo, que se mueren por apoptosis, se van degradando y el epidídimo lo que va a hacer es reabsorberlas, ¿ok? Imagínate que no tuvieran esa capacidad de poder hacer apoptosis y además reabsorber. El epidídimo seguiría creciendo y pues obviamente algunos varones no pudieran caminar, ¿ok? Por el dolor, por la presión, porque el epidídimo estuviera demasiado grande. Ahora, en el caso, por ejemplo, con estos mecanismos de apoptosis celular por parte del espermatozoide y reabsorción del epidídimo, se evita eso, ¿ok? Pero es un proceso normal, no hay un crecimiento, no hay aumento. ¿En qué casos puede haber algún aumento? Cuando hay obstrucción, de hecho, ni con vasectomía, ni con, ¿cómo se llama? Azoospermia obstructiva, es decir, que hay algún quiste ahí, no hay incremento, no hay volumen del epidídimo. Sí puede haber pequeños procesos inflamatorios, sí se puede inflamar un poquito, pero no pasa nada. Se siguen produciendo espermatozoides. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso de las vasectomías. ¿Sí? ¿Naomi? Sí, y en el caso de la vasectomía, pues se supone que cortan el conducto deferente y ya no se puede, bueno, ya no pasa, ¿no? Exacto. Ya no pasan los espermatozoides, pero, y esos se supone que, pues si se detienen, ¿para dónde se van? ¿Son reabsorbibles también? Ajá, se reabsorben en el epidídimo. Ahí quedan apretados, apachurrados, atrapados y los reabsorben. Como se van muriendo y tienen apoptosis, el epidídimo los reabsorbe. Depende también de la capacidad reabsortiva, de reabsorción que tenga el epidídimo. Por ejemplo, si estás produciendo muchos espermatozoides, más de lo normal, pues sí puede ver que el sistema se acumule, se sobrepase y haya procesos inflamatorios. De hecho, estaba leyendo hace unos días, en el caso, por ejemplo, hay un síndrome, que es síndrome de dolor crónico testicular.
que es parecido más o menos a los blue balls, ¿okay? Pero este síndrome de dolor testicular es por incremento del volumen epididimiario y sucede, es frecuente de al menos entre 1 a 2% de los pacientes que se someten a vasectomía o que tuvieron algún golpe principalmente. O, por ejemplo, aquellos pacientes que están utilizando ahorita que se llama Vasigel, que es un anticonceptivo de giro para varones, que es como un taponamiento del conducto deferente, que utilizan Vasigel por el incremento volumen epididimario, así como también de espermatozoides, pueden tener este síndrome que se llama síndrome de dolor testicular crónico. Uh-huh. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, el día de mañana vamos a ver espermiogénesis, vamos a ver cómo se forman espermatozoides. Sí, Alexis. Ah, sí, bueno, yo quería preguntar como un caso contrario a lo que dijo mi compañera Naomi, de qué pasaría ahora si pues un hombre tuviera muchas relaciones sexuales o eyaculara, pues sí, mucho, ya sea por relaciones sexuales o por masturbación, ¿qué pasaría? Se reduce la producción espermática, eso sí, se ha visto que se lo puedes reducir, pero no lo llevas a cero. O sea, puedes ir, se reduce más o menos dependiendo de la frecuencia, de momento la frecuencia, el tiempo, la duración, pero no los llevas a ceros. Puedes llevarlo hasta cerca del 65%. Pero a veces, aún así, sean muchas relaciones sexuales, sean muchas masturbaciones, llega un momento en que te cansas y dices, ya, ahí muere. ¿Sale? Pero siguen produciendo espermatozoides, se siguen produciendo. De hecho, por ejemplo, nosotros en el caso de reproducción asistida, para poder renovar la población de espermatozoides, les pedimos que se masturben al menos de 1 a 2 veces diarias previo a la concepción. Eso principalmente para poder actualizar o repoblar el epidídimo con espermatozoides nuevos y eliminar los que ya están propoptóticos. Pero no llegas a ceros. O sea, si la pregunta es dices, para que sea yo es infértil, es decir, para reducir las poblaciones de embarazo, me masturbo todos los días, a todas horas, a cada momento, no voy 2 días a la escuela para masturbarme, no sucede. ¿Ok? No puede suceder. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, pues entonces nos estamos viendo. El día de mañana vamos a hablar de espermiogénesis, es decir, las fases que intervienen en la formación del espermatozoide. Vamos a ver compactación de ADN espermático, que es una fase muy importante, que si no se lleva a cabo de manera adecuada, pues somos susceptibles a muchos daños en el ADN. Y espermiación, y pasaríamos, si nos da tiempo, veríamos ovogénesis. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Preguntas, quejas, sugerencias?